Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios porque nos da el privilegio, nos da la bendición de poder estar reunidos un viernes más. Gracias a Él, a su misericordia para con nosotros. Estaremos continuando, hermanos, en este día viernes, la segunda carta de Pedro. Estaremos finalizando en estos minutos siguientes, si Dios nos permite, el capítulo 1 y dando inicio al capítulo 2 para poder seguir aprendiendo de esta carta que escribe el apóstol Pedro para aquel grupo de hermanos que se encontraban expatriados, se encontraban en la dispersión, se encontraban en grande prueba de tribulación y que sin duda alguna, hermanos, ellos fueron fortalecidos a través de las palabras que Pedro les hace llegar a través de esa carta. Estaremos viendo, hermanos, el final del capítulo 1 en el verso número 20. Hablamos un poquito de lo que Pedro habla acerca de la palabra de nuestro Dios en el verso número 19 y dice de la siguiente manera. Dice desde el 18, pues hablando palabras infladas y vanas. Perdón, les voy a leer Pedro capítulo 1. Tenemos también, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, hermanos, en este capítulo 1 ha mencionado grandes cosas y grandes verdades acerca de la palabra de nuestro Dios. Se menciona ahí Pedro como un testigo presencial de aquella gloriosa, vamos a llamarlo, manifestación del poder de Dios en el evento que nosotros conocemos como la transfiguración, que vimos la semana pasada ya en Mateo 17, del 1 en adelante. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Dice, nosotros escuchamos, nosotros vimos. Entonces Pedro está narrando, hermanos, aquellos eventos que fortalecieron su fe para poder llegar hasta el punto de su vida en que ya es anciano, en que sigue siendo apóstol, en que está siendo pastoreando la congregación. Y Pedro les está hablando, hermanos, con toda la experiencia que ha llevado a lo largo de su vida como cristiano. Entonces, cuando Pedro está mencionando esto, hermanos, dice, tenemos la palabra profética más segura. Y nosotros hacemos bien en estar atentos, viendo esa palabra, escuchando esa palabra, siguiendo esa palabra. Ahora dice Pedro en ese verso 20, entendiendo primero esto, para poder lograr ese conocimiento, esa comprensión y ese deseo de alimentarnos con la palabra de nuestro Dios, tenemos que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí Pedro, hermanos, nos va a dar algunos argumentos para que nosotros no caigamos en errores. El capítulo 2 va a estar inundado hablando acerca de los falsos profetas, y Pedro nos está dando las razones. La idea aquí, hermanos, de lo que está presentando Pedro es similar a la afirmación que hace Pablo allá en el capítulo 3, en el verso 16 de la segunda carta de Timoteo. Un pasaje que tal vez no sabemos hasta de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos habla de la utilidad que tiene esa palabra que es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, en este versículo es que toda la escritura que nosotros tenemos es inspirada por Dios. Son palabras similares a lo que está diciendo Pedro en este momento, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cualquier porción de la escritura, hermanos, es importante para nosotros.
y no hay algo escondido, porque ni siquiera Pedro, siendo apóstol, se guardó algo o dijo, no, 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 esto me lo reveló a mí el Señor. O Pablo cuando nos instruye a nosotros, hermanos, y nos habla acerca de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, hermanos, lo que estamos recibiendo aquí es un mensaje que Dios hizo llegar a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios para que pudieran hablar, para que pudieran enseñar, para que pudieran escribir, hermanos, lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Ese es el canal de comunicación para poder escribir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y decimos, ay, pues estos versículos me gustan mucho y lo que sigue no me gusta tanto porque habla de condenación, porque habla de castigo, porque habla de falsos profetas. Que nosotros hacemos bien, hermanos, en estar atentos a esa palabra. Nosotros tenemos que entender primero esto, que todo eso que está escrito, hermanos, en las páginas de la Biblia, es para enseñanza nuestra, es para redarguir la vida de cada uno de nosotros, es para corregir si en algo estamos mal o algo estamos haciendo mal, obrando mal o pensando mal. Nos va a instruir, hermanos, en justicia, para que nosotros, como cristianos, estemos preparados para toda buena obra, para que nosotros como cristianos, hermanos, estemos fortalecidos para el día malo, como dice Pablo, porque van a venir días malos a nuestra vida, van a venir días difíciles, días de adversidad, días, hermanos, en que la prueba vamos a sentir que nos está superando. ¿Y cómo podemos llegar a entender nosotros que Dios no le da una prueba a alguien sabiendo que no la puede soportar? Hermanos, Dios conoce nuestra capacidad y si estamos pasando por situaciones difíciles o adversas, es porque Dios sabe que nosotros estamos capacitados para superar esas pruebas. No estamos hablando nada más porque sí. Recordemos el contexto bajo el cual se está escribiendo esta carta. Hermanos en persecución, hermanos despojados de sus bienes, hermanos expatriados, hermanos que no tienen morada fija, hermanos que se les está acusando injustamente, se les están levantando falsos y calumnias, y hermanos que no han negado su fe, hermanos que a pesar de todo eso siguen creyendo, adorando y sirviendo a Dios en donde quiera que ellos están, en donde quiera que ellos andan, a pesar de la adversidad que están teniendo. Escribe Pedro, hermanos, en lo que les leí hace un momento en el verso 19. ¿Por qué escribe eso Pedro? ¿Qué tenemos que entender? Dice, porque tenemos también la palabra profética más segura. Y el bien que hacemos nosotros al estar atentos, al mirarla, hermanos, es un bien que nos va a ayudar, que nos va a beneficiar a nosotros. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Les he hablado mucho de esto, hermanos, en ocasiones anteriores. Vamos a poner una habitación oscura, completamente oscura, que no entre luz, que no haya alguna luz encendida. Y vamos a encender un fósforo, un cerillo. Las miradas de las personas que estén en esa habitación oscura van a voltear a ver ahí, porque la luz atrae. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es esa antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro, el cual es el mundo. Y que nosotros debemos estar ahí, hermanos, atentos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando Pedro aquí, hermanos, de aquel día glorioso, hermanos, en el cual nuestro Señor venga. Ya nos ha hablado acerca de eso, Pedro, en los versículos anteriores. Y tenemos que entender, hermanos, que todo eso ya está escrito. Todo eso ya fue mencionado, hermanos, por los profetas. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles antes de ascender al cielo, voy a regresar. Ellos saben, hermano, lo que va a pasar.
y nos lo están transmitiendo a nosotros de primera mano. El autor de los Hebreos, hermanos, dejó algo bien claro. En el capítulo 1, en el verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se acuerdan de lo que leímos allá en Mateo 17? Aquel pasaje de la transfiguración, donde está el Señor Jesucristo, y está Pedro, y está Jacobo, y está Juan, y se les transfigura delante de ellos el Señor Jesucristo, y alcanzan a divisar a Moisés, y alcanzan a divisar también ahí a uno de los profetas. La voz que escuchan del cielo es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice aquella voz del cielo: a él oí. Pedro en los versículos anteriores había narrado ese evento. Dice: nosotros fuimos testigos de la gloriosa voz de Dios, donde nos está diciendo que debemos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, hermanos, por eso nos está diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué seguridad nos está transmitiendo Pedro, hermanos, al decirnos eso y saber que tenemos la palabra profética más segura? Puede ir a las páginas de su Biblia, hermano, hermana, leerla con confianza, sabiendo que lo que está escrito ahí, Dios lo mandó para nosotros. Hoy, hermanos, nosotros hacemos bien en estar atentos a esa palabra. Es verdad, yo sé que ahorita con las actividades que hay, mucho trabajo, muchas presiones sociales y demás, podemos decir: hermano, que estaba ocupado, no me dio tiempo, y podemos decir hasta me falló el internet. Pero necesitamos, hermanos, estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Hoy a través de estos medios hay muchos hermanos que amablemente comparten sabiduría de Dios con nosotros, hermanos, y nosotros hacemos bien en estar atentos, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Y aquí, hermanos, Pedro está mencionando esto también como una introducción para el capítulo número 2. Escribe Pablo, hermanos, en Colosenses, en 1 Corintios 2:13. Dice: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las palabras que estamos recibiendo, hermanos, son palabras que vienen en orden, acomodadas de una manera fácil y sencilla que nosotros las podamos entender. Escribe Pablo en Tesalonicenses también, hermanos, en el 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio, hermanos, no ha llegado a nosotros solamente por casualidad, ha llegado por el poder de Dios. Y dijo Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, cuando estamos recibiendo la palabra de Dios a través de lo que nos escribe Pedro en esta segunda carta, deben de ser palabras de mucho ánimo y mucho aliento, y también de mucha advertencia, hermanos. Porque no les está mencionando esto a los hermanos nada más para que tengan la seguridad y la certeza de lo que Pedro les está escribiendo, sino que sepan que ese mensaje viene directamente de Dios a través de Pedro. Y que ahora, hermanos, nosotros también hacemos bien en estar atentos a ese mensaje, porque es una antorcha que alumbra
en un lugar oscuro, hermanos, lleno de maldad. Y los hermanos del primer siglo podían claramente ver y entender que el mundo estaba lleno de maldad. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban pagando con sus vidas, porque ellos lo estaban pagando con el sufrimiento que tenían. Entonces, si algo pudieron comprender los hermanos, es que esta advertencia, esto que está mencionando Pedro al finalizar el capítulo 1, es la introducción para el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro. Y fíjense, hermanos, cómo inicia ese capítulo 2. Los versículos que menciona Pedro aquí, hermanos, son bien importantes. Dice el verso número 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué cambio tan drástico está dando Pedro? Pero si algo nos estaba preparando son los 2 versículos anteriores. Y todo lo que nos mencionó en el capítulo 1, hermanos, animándonos, haciéndonos saber que podemos con todas esas pruebas, que el Señor está con nosotros, que somos muy bendecidos y que nos anima, hermanos, a seguir adelante, que no hay nada que nos pueda hacer caer, como Pedro ya lo mencionó en ese hermoso capítulo 1. Ahora nos está diciendo, tengan cuidado, hermanos, porque también va a haber falsos maestros, también va a haber falsos profetas. ¿Y de dónde van a salir? Dice Pedro, entre el pueblo, entre todos aquellos que alguna vez gustaron de la benignidad del Señor, que conocieron el mensaje importante del Evangelio. Y esto, hermanos, tenemos que estar nosotros también alertas y atentos para poder darnos cuenta cuando hay error en la enseñanza, cuando hay un mensaje, hermanos, que está mal dirigido, mal encaminado. Sabemos, hermanos, que Dios envió profetas al pueblo de Israel y que fueron inspirados por el Espíritu mismo de nuestro Dios. Hablaron y escribieron, hermanos, el mensaje de Dios. Sin embargo, hermanos, entre el pueblo de Israel había algunos hombres que afirmaban que tenían un mensaje de Dios, pero solamente era para servirse a ellos mismos. Pedro estaba consciente, hermanos, de lo que estaba mencionando. Ahora, la escritura, hermanos, nos dice allá en Jeremías, esto es palabra de nuestro Dios, capítulo 23, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esto no es algo nuevo, hermanos, porque eso se vivió desde el judaísmo, eso se vivió desde la ley de Moisés, y aún en el cristianismo, hermanos, ha habido muchos hombres que han hablado diciendo que son inspirados por Dios. Porque era importante, porque era necesario recalcar que lo que está escribiendo Pedro, que lo que escribe Pablo, que lo que escribe Juan, fue traído por voluntad de Dios, porque también hay falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque, hermanos, aquí es donde nosotros debemos estar alerta. Fíjense lo que dice Pedro: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. El Señor Jesucristo hizo esta advertencia, hermanos, en Mateo 24, diciendo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y fíjese la advertencia tan grande que está dando el Señor Jesucristo. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera, en una magnitud, hermanos, de seguridad, de certeza, de fe, tal vez. Dice que engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos, aún a los que han creído, aún a los que están escudriñando, hermanos, la palabra de Dios. Por eso dice Pedro, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que, hermanos, esta advertencia ahí está. Y yo creo que hoy en día podemos darnos cuenta, hermanos, de que sigue habiendo falsos profetas, sigue habiendo gente, hermanos, que quiere engañar, que quiere llenarse ellos de favores, por así decirlo, de ganarse la confianza de la gente. Y dice aquí la escritura que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, a los que han creído. Juan, hermanos, nos hace la siguiente advertencia en el capítulo 4 de la primera carta, en el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Yo les comparto aquí alguna porción de la escritura para poder complementar. Son pasajes no de relleno, sino para que nos ayuden a comprender la idea principal del escritor, en este caso Pedro, para darnos cuenta, hermanos, que esto no es algo nuevo y que es responsabilidad nuestra mantener la pureza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por la pureza de la palabra de Dios vamos a tener la fortaleza para hacerle frente a las adversidades. Esto, hermanos, es como ir añadiendo también fortaleza espiritual en momentos de crisis o tribulación. Es ir adquiriendo sabiduría. Recuerden que uno de los mensajes principales de esta segunda carta de Pedro va a hablar de sabiduría y va a hablar de conocimiento. Mucho, mucho va a hablar acerca del conocimiento. El tener conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios no es malo. Lo malo es tener el conocimiento y no aplicarlo. Eso es lo malo. Entonces, hermanos, aquí la advertencia pues es clara. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cómo los vamos a descubrir? Van a introducir encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Una herejía, hermanos, es una enseñanza divisiva y falsa que socava la fe cristiana, hermanos. Es algo, hermanos, que nos va a ir provocando destrucción a su paso. Va a ir provocando, hermanos, que la fe se vaya mermando, se vaya menguando y vaya acabando. Nosotros como cristianos, hermanos, podemos entender que a pesar de la tribulación o la adversidad, nuestra fe puede ir creciendo, porque esa es la confianza que tenemos en Dios, en su palabra, que ese fue el motivo por el cual muchos cristianos del primer siglo estaban en el Coliseo cantando, hermanos, sabiendo que las fieras los iban a devorar a ellos y a su familia. Por eso es que muchos cristianos, hermanos fieles, fueron capaces de entregar su vida orando al Señor. Tenemos el ejemplo de Esteban. Después de que lo están apedreando a punto de morir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, porque está confiando plenamente en las palabras, en las promesas de Dios. La situación que vivieron los hermanos del primer siglo, a los cuales Pedro les escribe, no era nada fácil. Y a pesar de la adversidad, ellos tenían que tener la responsabilidad de mantener pura la palabra y seguir creciendo en esa palabra y hacerle frente a la adversidad, acrecentando su fe. ¿Qué fue lo que nos mencionó Pedro en el capítulo 1? Por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. ¿Se acuerdan el verso número 5? Todo lo que se iba creciendo, se iba incrementando, era a partir de la fe. Por eso mencionamos, hermanos, y les mencioné lo que describía un comentarista, la escalera para llegar al cielo. Y de ahí es ir agregando virtudes, hermanos.
El apóstol Pedro, hermanos, afirmó que los eventos de la transfiguración, lo cual mencionamos allá en Mateo 17, culminaron con una voz que dijo: este es mi hijo amado. La condición del hijo de Jesús, por tanto, levantó su divinidad. Parece que era lo que estaba en juego, hermanos. Aquí estamos hablando, hermanos, de lo que Pedro mencionó. Dice Pedro: yo fui testigo, yo escuché, yo estuve ahí. Estamos mencionando, hermanos, que tal vez estaban atacando la divinidad de Cristo. Y dice Pedro: no tengan lugar a dudas ustedes con eso. No tengan duda ustedes, hermanos, porque yo estuve ahí. Y lo que escuchamos fue la voz del cielo, que Jesús es el Hijo de nuestro Dios y vino a enseñarnos cómo vivir. En caso de los lectores de Pedro, hermanos, en caso de que los lectores de Pedro siguieran a falsos maestros, la implicación, hermanos, que eso traería para ellos fuera destrucción repentina. Así que, hermanos, muchos cristianos estaban en juego su vida por seguir a Cristo, por no negar a Jesús. Esa era la condición, hermanos, que muchos gobernadores, que el César incluso decía: di que yo soy tu Señor y te dejo vivir. Y decía: no, no, no. Por eso la importancia de las palabras, la palabra curios, Señor. No es nada más decir: pues es mi Señor y ya, en el sentido de que soy su esclavo. Era en el sentido de que es mi Señor, es el dueño completo de mi ser. Y aunque me maten por no negar a Jesús, muchos estaban diciendo: eso va a traer destrucción repentina. Pero, hermanos, es muy diferente la destrucción repentina que iban a sufrir todos aquellos que se atrevieran a enseñar cosas diferentes a lo que ya estaba establecido. Entonces, hermanos, de este segundo capítulo, del verso 1 en adelante, estaremos hablando mucho acerca de los falsos profetas. Dice el verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay muchas personas, hermanos, que creen que debemos estar aguantando al hermano porque es nuevo, porque no sabe, y que nos enseña cosas que no van de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y por amor, por respeto o por falta de conocimiento, no hay hermanos que le corrijan o que sean capaces de enfrentarlo a alguna falsa enseñanza. Y mucha gente, hermanos, va a blasfemar. Mucha gente va a hablar mal acerca de la iglesia, porque por ignorancia nuestra permitimos esas cosas. Muchos van a seguir, hermanos, van a ir atrás de ellos. Aquí, hermanos, estamos hablando de mantener la pureza. Muchas veces es necesario cortar con toda aquella mala enseñanza. Muchas veces va a ser necesario, hermanos, mantenernos firmes en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos entender que todo lo que está hablando Pedro aquí, hermanos, es para que nosotros mantengamos la pureza de la palabra y que a pesar de la adversidad, hermanos, estemos atentos a esa palabra de nuestro Dios. Voy a dejar hasta aquí la clase, hermanos, y terminando esta sección, hermanos, vamos a dejar unos minutos para preguntas, comentarios, si es que los hay. Yo les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, y si Dios nos da oportunidad, hermanos, estaremos continuando el próximo viernes del versículo 2 en adelante, del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Dios los bendiga, hermanos.